Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Para mí es una gran alegría poder estar compartiendo con ustedes hoy la palabra de Dios. Agradezco al seminario, ¿cómo que llama el seminario? ¿Misionero? De la Natividad de María. Y a los padres que trabajan en este seminario que me han mostrado una gran fraternidad. Porque a veces hemos escuchado hablar de fraternidad, pero poco se practica. Pero aquí he escuchado, no solamente, no he escuchado, he vivido la fraternidad. También agradezco a los seminaristas que están presentes, que nos acompañan, y a todos ustedes, queridos hermanos. Estoy feliz de estar en México, donde hay una fe pura, una fe profunda, pero una fe que hay que cultivar cada día más y más. Solo con la palabra de Dios se puede hacer que esa palabra, que esa fe crezca. Y recuerde que hay tres virtudes teologales que nos llevan a la santidad: la fe, la esperanza y la caridad. La fe viene de creerle a Dios a través de su palabra. Y la esperanza viene después de que yo le crea a Dios en su palabra, espero lo que Él promete. Y el amor es fruto de la fe que yo adquiero a través de la palabra, de la esperanza, anhelo el reino, el paraíso. Entonces, como consecuencia, obro el amor. Por lo que anhelo, deseo, espero, por lo que creo desde la palabra de Dios. Quisiera pues compartir con todos ustedes pues la palabra de Dios. Yo no esperen que yo les venga a hablar de otra cosa sino de la palabra de Dios. Porque si de algo estoy convencido, que la fe viene por el oído, por escuchar la palabra del Señor. Ahí viene la fe y estoy convencido precisamente de eso y por eso les vengo a predicar. Así está escrito. Los que me van a ayudar, vengan para acá. En Romanos capítulo 10, versículo 16. Pero primero el 17 y después el 16. Romanos capítulo 10, versículo. Si quiere por aquí, man. Los dos por aquí. ¿Se ponen de acuerdo? El uno y el otro. Tiene que ser con este micrófono. Con este. Ese micrófono no, este. Entonces, voy a comenzar por aquí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y luego leemos el 16. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo un problema. Mi problema es que yo creo en la palabra. Y por eso me he estrellado con mucha gente que por no creer en la palabra se molestan conmigo. Y ese es mi problema. Choco. Donde voy, choco con la gente. Porque yo creo en la palabra. ¿Y por qué creo en la palabra? Porque al leerla, otra vez el 17, al leerla dice: Así que la fe es por el oír. La fe, esa virtud teologal, la fe que nos conduce luego a la esperanza y después al amor, es por el oír. ¿Y oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan María, la hermana de Marta, qué estaba haciendo a los pies de Jesús? Escuchando su. Y Jesús dijo: una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es? Escuchar la palabra de Dios. María escogió
Una sola cosa es necesaria y esa es la mejor parte que le puede tocar a un ser humano sobre la tierra. Creer en la palabra de Dios, porque el que cree se salvará. Y el que se resista a creer será condenado. Marcos 16:15. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Dijo Cantinflas, he dicho caso cerrado. Y el oír es por la palabra de Dios. Ahora escuchen el versículo 16. ¿Cómo dice el 16? Mas no todos obedecieron al evangelio. ¡Ah, bárbaro! La fe viene por el oír la palabra y ponerla en práctica. Pero resulta una cosa, que no todos los católicos apostólicos romanos han obedecido al evangelio. Esa es la queja de Dios. Repítalo. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Se acuerdan que el miércoles de ceniza, cuando le colocan la ceniza, qué le dice el cura? Conviértate y crea en el evangelio sin vergüenza. Claro, porque ese es el pecado de nosotros. El pecado que estamos cometiendo hoy día dentro de la iglesia es tener cantidad de gente, porque la iglesia se llena todavía. Pero gente que no cree en el evangelio. Hoy le vengo a hablar de la Santísima Virgen María. Pero no le vengo a hablar con palabra mía de yo. Le vengo a hablar con el evangelio. A sabienda que hay mucha gente que todavía no quiere creer en el evangelio. Pero también seguro que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces yo le vengo a hablar hoy de la Santísima Virgen María, pero basado en las Sagradas Escrituras, porque debemos escuchar el evangelio y creer en el evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si ustedes quieren creer, creen. Y si no quieren creer, pregúntenme si me importa. Mi trabajo no es que ustedes crean. Mi trabajo es que ustedes conozcan la palabra de Dios. Y ya el Espíritu Santo obrará en los de corazón recto, en los que buscan con sinceridad a Dios para que crean. Y ya el diablo trabajará en el corazón de los que no son sinceros para que no crean. Mi trabajo no es el que ustedes crean. Ese trabajo le toca al Espíritu Santo. Y el que no crea, ese le toca al diablo. Y a mí lo que me toca, ¿qué es? Salió el sembrador a sembrar. Listo. Me voy para mi casa cuando me tenga que ir, pero sembré la semilla. Y le vengo a predicar la palabra del Señor. Ahora lee el 16 y 17 y un poquito más, a ver. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La queja de Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que la fe viene por el oír en la palabra de Dios? ¿Ustedes están dispuestos a oír o no oír la palabra de Dios? ¿Están dispuestos a creer en la palabra de Dios? Escuchen cómo dice el Señor. En San Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31. Dice el Señor, San Juan 8, 31. Viene a decirnos la importancia de la palabra de Dios. Venga para acá. San Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los... ¿Quién está hablando? Eso no lo dije yo. No son palabras mías de yo.
es de aquel que ustedes dicen que es su Señor. Pues si es su Señor, no se hagan los sordos. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle su. ¿Por qué cargo yo esta lupa? Para decirle a ustedes que el error que tenemos es, primero, que no leemos la Biblia. Y segundo, que la leemos sin poner atención, sin poner la lupa, sin enfocarnos, sin detenerme con cuidado, prender la luz y hacerle zoom. Ese es el defecto que hay en la iglesia. Tapen el oído los seminaristas y los sacerdotes del seminario. Pero en el seminario a los seminaristas se les enseña a leer la Biblia como cualquier libro científico. Error, error, error. Sí hay que leerlo así. Pero no solamente así. También hay que leerlo como un libro espiritual, donde Dios nos habla y nosotros escuchamos la voz de Dios. Por eso, en todos los seminarios, ya el Papa lo ha pedido, y ya en muchos seminarios lo hay, no sé aquí, pero en muchos seminarios lo hay, algo que se llama la lección divina, la lectura divina de la palabra de Dios, donde yo me pregunto qué dice, pero luego me pregunto qué me dice a mí la palabra de Dios, y me dejo impactar por ella. San Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los que habían creído en él. De modo que hay otro grupo que no quiere creer. Esos verán qué hacen. Pero los que han creído en él, ¿qué le digo a Jesús? Esos somos nosotros los que hemos creído en él. ¿Qué nos dice hoy Jesús? ¿Qué me dice? Oigan. Si vosotros permaneceréis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer? ¿Hacerlo una vez nomás? No. ¿Permanecer qué significa? Una y otra. Permanecer significa por siempre. Si ustedes permanecen en mi palabra, o sea que yo tengo que agarrar la palabra de Dios todos los santos días. Leer la palabra de Dios todos los santos días. Ya me puede decir cualquiera de ustedes, padre, pero es que yo he leído la Biblia, a mí no se me queda nada. Eso no es ningún problema. Usted no lee la Biblia para que se le quede. Usted lee la Biblia porque es un mandato de Dios y usted cree que eso es palabra de Dios y usted quiere que la palabra de Dios entre a su mente y a su corazón. Pero padre, y si no se me queda nada, le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene una empresa, usted contrata a una persona para trabajar, ¿usted le paga por adelantado? Música paga no suena. Si no, pregúntele a un amigo mío por ahí, que lo estoy viendo, pero no digo el nombre. A ver, escuchen algo. Primero tiene que trabajar un mes o 15 días, y después que trabaje, ahora sí vamos a pagarle la quincena o la mensualidad. ¿Sí o no? Sí. En la vida espiritual es igual. Cuando usted trabaja y comienza a leer la Biblia todos los días, no espere que Dios le dé la sabiduría, la inteligencia, todo de una vez. Espérese, todavía no ha trabajado, sinvergüenza vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Primero trabaje. Y después que usted trabaje todos los días, dale, el día menos pensado. Pero el día perfecto de Dios, ese día es como por arte de magia, que es por un milagro y se llama don, regalo de Dios, pácata, naguara. Usted entiende, usted comienza a ver las cosas con claridad y la palabra de Dios, y usted antes no podía predicar, ahora sí puede predicar. Ustedes no conocieron al Padre Toro hace ¿cuánto? Yo estoy viejo quizás, ¿no? Pues allá hacia el año 1991, por allá. No era capaz de pronunciar una palabra delante del público. Temblaba así.
iba a hablar y no salían las palabras. Pero de leer y leer y orar y leer y leer y orar, leer y leer y orar, pasaron 7, 8, 9 años leyendo la Sagrada Escritura. Y un día así, ¡pum! Dijo Dios, ya cansón, ya cansón. Y me dio un don hermoso, espectacular. A lo mejor ustedes lo han visto. Si no lo han visto, yo sí lo he visto. Y le doy gracias a Dios todos los días por ese don. Pero eso fue después de haber trabajado el día que Dios quiso. Entonces, dice la Biblia, si perseveran en mi palabra, ¿qué pasará? ¿Ustedes quieren perseverar en la palabra de Dios? Sí. ¿Quieren creer en la palabra de Dios por siempre? Sí. Eso es lo que, por eso les voy a predicar hoy sobre la Virgen María, pero con la palabra de Dios. Porque si perseveramos en la palabra y todos nos dejamos iluminar por la palabra, ¿se acuerdan lo que dice Juan? Por la palabra se hizo. ¿No han leído Juan 1:3? ¿O todos en adelante? Por la palabra se hizo. Y sin ella no se hizo. Y nosotros al revés. Con la palabra, nada. Y sin la palabra, o no. Con razón estamos pasando por una crisis espiritual. En la iglesia, la crisis no es crisis económica. En la iglesia hay una crisis de fe, porque comenzando por los obispos y siguiendo los curas, los diáconos y los seminaristas y las religiosas que no quedan por fuera, no tienen tiempo para leer la Biblia detenidamente y saborearla como la miel al paladar. Entonces viene una crisis de fe. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Díganlo ustedes. ¿Quiénes son los culpables de esa crisis de fe en el mundo? Yo pensé que iban a decir los curas, le iba a poner el micrófono en la cabeza. Porque muchos dicen los curas, y yo pregunto, ¿y de dónde vienen los curas? De la familia. Entonces los sinvergüenzas son papá y mamá que no le enseñaron al niño a leer la Biblia. Ahora ven, pagan las consecuencias. Pero bueno, si ustedes permanecen en mi palabra, escuchen las promesas. ¿Se acuerdan que la Biblia es para que creamos y luego tengamos esperanza en las promesas de Dios? Si leo la palabra de Dios constantemente, entonces, promesa. Seréis verdaderamente mis discípulos. Serán, esa es la promesa. Ahí yo los reconoceré como verdaderos discípulos míos. Que en castellano, si no leen la Biblia, no serán verdaderos discípulos míos. Serán discípulos míos, pero de mentiras. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Si ustedes entienden otra cosa, pues me lo dicen. Pero eso es lo que yo entiendo. Serán verdaderos discípulos míos. Segundo. Y conoceréis la verdad. Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y la gustamos, tendremos la dicha, a diferencia de los demás, de conocer la verdad. La verdad verdadera, porque cada persona tiene su propia verdad, esa no me importa a mí. A mí me importa la verdad verdadera de Dios. Porque la verdad es lo que es, aunque usted piense o enseñe lo que no es. La verdad es lo que es, lo que Dios dice. Aunque usted piense y enseñe lo que no es, lo que a usted le dé la gana. No deja de ser verdad lo que Dios dice. Es la verdad absoluta, la que viene de Dios. Conocerán la verdad. Hoy vamos a leer la Sagrada Escritura donde habla sobre la Virgen María para conocer la verdad sobre la Virgen María. Porque los protestantes dicen una cosa y los católicos dicen otra cosa. Necesitamos conocer la verdad.
La verdad no es lo que diga el pastor. La verdad no es lo que diga el cura. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Por cierto, toda la doctrina de la Iglesia Católica, que a veces ni la conocemos, está fundamentada, sustentada sobre las Sagradas Escrituras y por tanto es verdad. Todo lo que enseñan los protestantes es mentira porque no lo pueden sustentar en las Sagradas Escrituras. Y yo con los videos le he demostrado al mundo las mentiras de los protestantes. Y hoy miraremos una de las mentiras sobre la Virgen María. Ellos dicen que María no es virgen, que tuvo muy más hijos. Esa supuesta verdad no la pueden sustentar los protestantes con la Biblia. Nosotros decimos que María es virgen y lo podemos sustentar con la Biblia porque dice Jesús, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Ustedes no se dan cuenta que yo soy libre? Les predico a los protestantes y voy donde sea y llega un protestante y yo soy libre, me da risa, le digo aquí está, mire, me insultan, me mientan la madre, me mandan para el infierno, pregúntame si me importa, pero la verdad queda hacia arriba, sale a flote y me hace libre, conozco la verdad, no tengo ningún problema. La verdad los hace libres. ¿Libre para qué? Libre para vivir mi fe, libre de error, libre de mentira, libre de oscuridad, libre de tinieblas. Entonces yo como seminarista, yo como diácono, yo como religiosa, yo como sacerdote, soy libre para vivir mi fe, la puedo disfrutar. No me importa lo que diga Petronilo o Pánfilo. Yo he conocido la verdad y la verdad me hace libre para vivir mi fe y disfrutarla al máximo. Libre para decir la Santísima Virgen María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Soy libre para decirlo porque tengo la verdad sustentada en la palabra de Dios. ¿Me captan? Entonces la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña a nosotros a vivir la verdad de la Sagrada Escritura para ser libres de tanta mentira y tanto engaño que hay en el mundo. A eso he venido, a mostrarles con la palabra de Dios. Comienzo. Esa era la introducción. Voy a comenzar. Cuando llegué aquí me impactaron muchas cosas, pero una de las cosas que más me impactó es ese letrero que está allá. Del Señor, la obra maestra. Yo nunca lo había leído. Hasta ayer que lo leí. Pero me impactó. La obra maestra del Señor. ¿Quién es la obra maestra del Señor? La Virgen María. Ah, bárbaro. No María, porque María es allá la que vende, allá, la que vende tostadas, allá, ¿cómo que llaman? A mí se me olvidan. Gordita, que vende tamales. No les capto. Bueno, toda esa comida de aquí de México, ¿verdad? Esa es María. La Virgen María, ¿verdad? Y yo quisiera reafirmar esta frase. O sea, mostrarle de dónde sale esa frase bíblicamente. O sea, ¿cómo soy yo que eso es verdad? Porque un protestante puede decir, oh, qué locura. Es una locura que no la cura ni el cura. Y si el cura la cura, es una locura del cura. Pero yo le voy a mostrar a ustedes hoy que verdaderamente la Santísima Virgen María es una obra maestra de Dios. Eso está en San Lucas capítulo 1, versículo 28. San Lucas capítulo 1, versículo 28. Ahí me voy a detener. Y ojo, ¿usted tiene la Biblia qué? Ah, las dos. ¿No hay una latinoamericana? ¿Las dos son Reina Valera? Yo quiero una latinoamericana. ¿Es latinoamericana? No. ¿Es latinoamericana? Sí, pero es No, yo quiero una latinoamericana sencilla, normal, aquí. Esta. Agarre usted la latinoamericana. Téngame esta aquí. ¿Sabe por qué? Porque voy a estudiar con las dos.
Hoy me perdona, hoy voy a hacer un estudio bíblico. Si tienen afán, pues van y comen y van y vuelven. Pero hoy voy a ir relax, despacio. Va. Primero leo lo que dice la Biblia Reina Valera. Lucas 1:28 de la Biblia Reina Valera y después lo leemos de la línea de la Biblia latinoamericana. Reina Valera. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Entrando el ángel en donde ella estaba y le dijo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la Virgen María es la obra maestra del Señor. Dale. Salve, muy favorecida. Aquí ya comenzamos. La palabra salve, en la ignorancia de los protestantes, significa que está condenada y están pidiendo a Dios que la salve. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, es un saludo. Por eso en el versículo, allí en el 29, dice, ¿qué dice el 29? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Más allá, cuando te vio, se turbó. Ajá, no, más ella. Escuche, el 29, ¿qué dice? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. ¿Qué saludo? Era eso. Salve era un saludo. Pero la ignorancia atrevida, los protestantes, como no saben qué significa salve, dice que está condenada y estamos pidiendo a Dios que la salve. Eso se llama ignorancia crónica. Es un saludo. Entonces le dice el ángel a la Virgen María, salve, muy favorecida. Muy favorecida. Ayúdenme. ¿Qué significa favorecida? Que recibió un favor. ¿Y qué significa muy favorecida? Que recibió un favor muy grande. Obra maestra del Señor. Es muy grande. Y dice, ¿qué significa favorecida? No solamente que es un favor, también significa que la ha favorecido. Sí, que la ha escogido. ¿Está bien? Pero ¿qué más? La latinoamericana, ¿cómo le dice? Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. Llena de gracia. Observe que la latinoamericana dice llena de gracia. ¿Y cómo dice la de los protestantes? Muy favorecida. Y si analizamos las dos palabras, muy favorecida significa que Dios la favoreció de algo. Llena de gracia significa que no tiene pecado. Entonces, ¿de qué la favoreció? Porque es muy favorecida. De algo la favoreció. Algo le iba a hacer daño. Y Dios no permitió que le hiciera daño. Y la convirtió en una persona muy favorecida. O la convirtió en una persona llena de... O sea, que la persona que está llena de gracia, pues está limpia del pecado. Pero si es muy favorecida, ¿de qué la favoreció? ¿De qué la favoreció? ¿Ustedes nunca han escuchado que la Virgen María fue concebida, preservada, protegida del pecado original? Muy favorecida. La favoreció, la protegió del pecado. O al revés, llena de gracia. ¿Se acuerda que la Santa Madre Iglesia dice que la Virgen fue concebida sin pecado? Llena de gracia o muy favorecida. Y si queremos complementar algo más, porque la Biblia es palabra de Dios y es para que nosotros creamos, y en este caso vamos a creer sobre lo que le enseña la Iglesia, sobre la Virgen María. Ustedes, para que lo vean más claro, ahorita volvemos para acá, si quieren la señalan, pero ahorita volvemos para acá.
van a buscar lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo, vamos a leer el versículo 15 de Apocalipsis. Estamos analizando que Dios le dice por medio del ángel a la Virgen María que es muy favorecida. Y también dice la latinoamericana que es llena de gracia. Apocalipsis, ¿cómo lo resume? ¿Cómo lo dibuja el Apocalipsis? Para mostrarnos entonces que María, la Virgen, fue favorecida del pecado. No permitió Dios que ella cayera en el pecado original, naciera con el pecado original, ¿verdad? Y ella es la llena de... ¿Cómo lo dibuja Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 15, no, 12, 15. 12, 15. ¿Cómo lo dibuja? Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer. La serpiente vomitó como un río de agua detrás de la mujer. Detrás de la mujer para que la arrastrara. Para arrastrarla. Ahora vean cómo es preservada. Ahora vean cómo no la puede tocar. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Muy favorecida. La tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. ¿La tocó el río que el dragón la había vomitado? No, ella fue salvada. Ella fue preservada. Ella es la muy favorecida. Ella está llena de gracia. Aquí hago un paréntesis. Los protestantes dicen, ¿Jesús es el Salvador? ¿Ustedes qué responden? Sí. Jesús, ¿de qué nos vino a salvar? Del pecado. Pregunto, ¿Jesús te ha salvado del pecado? Sí. Claro. Y si tú no tienes pecado, Jesús no es tu salvador. ¿De qué te va a salvar? ¿Me captan la idea? Ajá. Ahora pregunto, ¿y Jesús será salvador de la Virgen María? Ya los puse a pelear. Ya los puse a pelear. ¿La Virgen María fue salvada o no fue salvada por Cristo? Peleen todo lo que quieran. Si Cristo, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Ajá, y ahora pregunto, ¿Jesucristo salvó a la Virgen María del pecado? ¿Cómo que no la salvó del pecado? Ya se lo voy a explicar, ¿Se acuerdan qué pasó con la serpiente? Vomitó tras la mujer un río, eso es la tentación del diablo para llevarnos a nosotros, arrastrarnos al pecado. Nosotros no nos escapamos, a nosotros nos agarra ese río y nos vuelve nada. Y después que ese río nos agarra y nos mete en la lujuria, nos mete en la droga, nos mete en el alcohol, nos mete en los vicios, nos mete en el orgullo, nos mete en la prostitución, nos mete en el pecado que sea, de ese río viene Cristo y nos... Entonces Cristo es nuestro... pero la Biblia dice que en la Virgen María no es así. Que Dios salvó a la Virgen María de otra manera. Cuando el diablo vomitó ese río tras la Virgen María, la salvó. Si es salvador de la Virgen María. La salvó antes de que el río la agarrara. De modo que la salvación de Cristo es para ti, pecador, y es para la Virgen María, que nació sin pecado
original. Jesucristo es el Salvador de nosotros porque nos saca cuando el río ya nos lleva a rastra y ya estamos listos para la muerte, y Él nos saca, nos salvó. Pero Jesucristo es Salvador de la Virgen María porque cuando el río venía, el diablo vomitó de su boca un río contra la mujer, y cuando la iba a agarrar, ¡pum!, la salvó. No la tocó. Hay dos maneras de salvar. Una cuando ya lo agarró el diablo, el pecado, y otra cuando no lo ha agarrado todavía y lo salvó. Usted, por ejemplo, va a matar al vecino. ¿No lo permita Dios? Y usted está listo y usted va con el arma a matar al vecino, y usted dice que me salga. Y viene la esposa y lo ve con el arma y le dice, ¿y qué hace ahí? ¿Qué hace con esa arma usted? Guarda esa arma para allá. ¿Qué pasó? ¿Lo salvó de que matara al vecino o no? No logró matar al vecino, lo salvó antes. ¿Me capta? Usted, le pongo un ejemplo. Usted ve a su hijo, tiene un hijo, lo agarró el tigre, y el tigre se está comiendo a su hijo, lo está matando, y usted agarra un arma y mata al tigre. ¿Qué hizo usted? Salvó al hijo. Ajá, pero si usted ve que viene el tigre y le va a atacar al hijo, y antes de que el tigre lo hiera a su hijo, usted lo mata, ¿qué hizo usted? Salvó al hijo. Hay dos maneras de salvar. Jesucristo nos salvó a nosotros del pecado cuando ya estábamos envueltos en el pecado. Y Jesucristo es el Salvador de la Virgen María y la salvó del pecado antes de que ella cayera en él. ¿Me captaron la idea? Eso es lo que dice entonces, muy favorecida o llena de gracia. Y entonces cualquier persona o cualquier protestante puede decir, señor cura, pero ese Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, del que habla que la mujer, esa no es la Virgen María. La serpiente no es el diablo. Eso es mentira. ¿Qué es mentira? En el versículo 13 dice que es la mujer. En el versículo 13. Lea el 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Ya nos dio una idea de cuál mujer es. No una mujer que dio a luz una dama, una niña, sino que dio a luz un varón. Pero todavía no sabemos que es la Virgen María, porque puede ser doña Petra, que también dio a luz un varón. Pero en el versículo 5 dice que es el varón quien es. Y cuando yo vea quién es el varón, me doy cuenta que no es doña Petra ni doña Pánfila, sino que es la Virgen María. A ver, versículo 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón. Ahí está, la mujer dio un hijo varón. ¿Y quién es el hijo varón? Que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pregunto, ¿quién es el que ha de gobernar, según las Escrituras, todas las naciones con vara de hierro? Jesucristo. ¿Y quién es la mujer que le dio a luz? ¿Y quién es el dragón? Versículo 9. ¿El dragón quién es? El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Aquí está claro, el diablo Satanás vomitó sobre la Virgen María un río para destrozarla, pero Dios la salvó. Y por eso entonces dice la Biblia, Reina Valera, volvemos a San Lucas capítulo 1, versículo 28, que es la muy... Entonces, la Virgen María es la obra maestra. ¿Por qué la obra maestra? Porque en nosotros nos salvó después del pecado. Y en ella hizo algo apoteósico, que no lo hizo con más nadie sino con ella. La salvó antes de caer en el pecado. Entonces es una obra de Dios, pero una obra maestra del Señor.
San Lucas 1:28. Lo leemos de nuevo. Salve. Es un saludo. Y ese saludo se le daba a la reina. Y por eso ella se quedó sorprendida. ¿Y qué significa este? Saludo. Muy favorecida. Repítalo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Segundo dato. Ella es muy favorecida y el segundo dato es, El Señor es contigo. capten esto. ¿Por qué nosotros creemos en la Virgen María y por qué la amamos tanto? Porque ustedes los católicos tienen a María como una diosa. No sean tontos. Nosotros amamos y respetamos a la Virgen María porque el Señor, el Todopoderoso, está con ella. ¿Qué es lo que no entienden? Repítalo. El Señor es contigo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? El Señor es contigo. Y si el Señor es con ella, ¿usted lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Tenemos que creer en la palabra de Dios, sí o no? Ahora pregunto, ¿dice la Biblia que el Señor está con ella? ¿Y qué tal si yo le falto el respeto a ella? El Señor está con ella. ¿Y qué tal que yo diga que es una prostituta, una cualquiera? El Señor está con ella. ¿Captan por qué la Iglesia Católica le da importancia a la Virgen María? No porque ella sea una diosa, sino porque el Señor, nuestro Dios, está con ella. Y yo creo en Dios y amo a Dios y yo respeto a Dios que está con ella. Yo no respeto a la Virgen María porque porque ella es una diosa, por sus méritos, no. Yo la respeto por los méritos de Dios porque es la obra maestra del Señor. Tan así, llena de gracia o muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Y qué más dice la Reina Valera? Bendita tú entre las mujeres. Bárbaro. La obra maestra del Señor. Entre todas las mujeres, meten las mujeres desde Eva hasta la última que están haciendo hoy, incluyendo a mi mamá. De entre todas esas mujeres, hay una que es bendita entre todas ellas porque es la obra maestra del Señor. ¿Qué es lo que no entienden? Es bendita entre todas las mujeres. ¿Que no lo dice la Biblia? El problema no es que no lo diga la Biblia. El problema es que los protestantes no creen lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda qué dice Isaías? ¿Acaso la gente quiso oír el Evangelio? ¿Y qué dice Romanos? La fe entra por el oír y oír la palabra. Cuando ustedes están escuchando la palabra de Dios y lo están leyendo, ustedes están comprendiendo que efectivamente eso es así. Si permanecen en mi palabra, conocerán. Eso es lo que ustedes están haciendo hoy, conociendo la verdad de la Iglesia Católica, pero sustentado en la palabra de Dios, para que no venga cualquier tonto a destruirnos la fe. Bendita tú entre las mujeres. Ahora el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. María, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Otra vez. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, ¿por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Captan esa frase? Pongan la lupa a esa frase. Porque has hallado gracia delante de Dios. Es la muy favorecida. Halló gracia delante de Dios, la favoreció del pecado original. Por eso nosotros creemos. No permitió que el diablo la dañara. Muy favorecida.
¿Y por qué? Porque halló gracia delante de Dios. ¿Por qué ustedes aman y respetan a la Virgen María? Porque ella, según la Biblia, halló gracia delante de Dios. Y si delante de Dios halló gracia, ¿no va a hallar gracia a tus ojos? ¿O eres más que Dios? Los protestantes se creen más papistas que el Papa, se creen más que Dios. La Virgen María todavía no ha hallado gracia delante de los protestantes. Y eso a nosotros, pregúntenos si nos importa. A nosotros nos importa el leer y confirmar en la Biblia Reina Valera, para que le duele a los protestantes, que la Virgen María halló gracia delante de Dios, y eso a mí me basta y me sobra para creer que es un ser muy importante, porque permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Podríamos decir hoy, pleno siglo XXI, la Virgen María halló gracia a los ojos de Dios y halló gracia a los ojos de los católicos. Y tenemos que luchar para que un día haya gracia delante de los ojos de los protestantes. Y ese es nuestro trabajo. Y por eso yo no me canso de predicarle a los protestantes con la Biblia Reina Valera. Porque la Virgen María es una persona muy importante en la obra maestra del Señor. El versículo 31 que dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Lo que viene es lo que me interesa a mí. Lo que viene. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Ah, bárbaro! Pongan la lupa, háganle zoom. Otra vez. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Ah, bárbaro! No les dice nada esa frase. Será llamado Hijo del Dios Altísimo. Con razón, María la Virgen es la obra maestra del Señor. Porque van a hacer de ella un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Con razón fue la llena de gracia o la muy favorecida, porque iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Altísimo. ¿No les dice nada? Caramba, ¿no? Caramba. Y luego usted va observando cómo, por ejemplo, en el versículo 35, San Lucas va a mostrar que es tan favorecida y es tan obra maestra del Señor y es tan especial que Dios ha querido darle a ella el poder que ella tiene. No solamente le dio el Espíritu Santo, sino que le dio el poder. Y por eso ustedes verán que ustedes y yo creemos que cuando le pedimos a la Virgen María y sucede un milagro, no es por el poder del diablo, como dicen los protestantes, es por el poder del Altísimo. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la obra maestra del Señor. Y al ser la obra maestra del Señor, con facilidad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué más? Miren. Atención, y que el mundo entero sepa lo que dice la Biblia. Si lo creen bien y si no lo creen, eso es problema de ellos. Que en la Virgen María hay un poder, y es el poder del Altísimo. Que no lo dice la Biblia. Escuchen. Y el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Ah! Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad.
Entonces, al leer Lucas 1:35, conocemos la verdad. ¿Cuál verdad? Que la Virgen María está llena del Espíritu. Y no es solamente esa verdad, sino que a la Virgen María la cubre no el poder del diablo, como dicen los protestantes para engañar a los tontos, sino el poder. Y por eso ahora comprenden por qué en la Iglesia Católica se le pide a la Virgen María. Porque en ella está el poder. Cualquier oreja de perro se vivía en Venezuela. Cualquier cosa. Católicos, tenemos nosotros la obra maestra del Señor, que tiene el poder del Altísimo. Reto a cualquier protestante en el mundo que me diga que tras la Virgen María está el poder de Satanás. ¿No es que son muy bíblicos? Y la fe viene de creer en la palabra. Los protestantes son creyones, no son creyentes, porque no creen en la palabra. Si creyeran en la palabra, vería que la Virgen María es la muy favorecida. El Señor está con ella, es la bendita entre todas las mujeres. Halló gracia delante de Dios, el Espíritu Santo está sobre ti, el poder del Altísimo te cubre con su sombra. ¿No te dice nada? Y como ellos saben que los católicos son unos perezosos para leer la Biblia, ahí todos los protestantes dicen, la Biblia no dice nada sobre María. La Biblia habla sobre el Señor Jesús. En la Biblia no dice nada. Eso es invento de los curas. Eso es invento de la Iglesia Católica. Pero yo me he leído la Biblia al derecho y al revés y no he leído eso. El problema de los protestantes es que leen la Biblia al revés. Eso sí es verdad. La única verdad que dicen los protestantes es que ellos leen la Biblia al derecho y al revés. Y cuando la quedan al revés, la leen al revés, se quedan perdidos. No hay problema. Pero hermanos, no le estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Le estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Que se preguntan algún día los protestantes por qué le quitaron sabiduría y se quedaron sin. Yo lo único que quiero es que ustedes crean lo que dice la Biblia sobre la Virgen María. Porque los protestantes en sus predicaciones dicen que la Biblia no dice nada sobre la Virgen María. Y que eso es invento de los curas. Pero sigo, para que ustedes vean cómo es la obra maestra del Señor. Sigo. En el versículo 40, cuando ella llega a visitar a su prima Santa Isabel, ¿se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Cuando ella llega a visitar a su prima Santa Isabel, ustedes verán que Isabel quedó llena. ¿Y cómo la llenó del Espíritu Santo? ¿Cómo fue? Con el puro saludo. ¿Sabe qué llena el Espíritu Santo? Y el niño saltó de gozo en su vientre. ¿Se lo recuerdan o no? Escuchen. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿eso sería verdad o sería mentira? ¿Me pueden decir por qué el niño saltó de gozo en el vientre? Porque había llegado la obra maestra del Señor. ¿Y por qué Isabel quedó llena del Espíritu Santo? ¿Porque llegó una cualquiera? No, porque llegó la obra maestra del Señor, la muy favorecida, la llena de gracia. El Señor está contigo. Dios, ¿cómo es? Porque Dios, el versículo 30, ¿cómo era que decía? Hallado gracia a los ojos de Dios, porque ha recibido el Espíritu Santo, porque el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Entonces, como consecuencia
de toda esta enseñanza, ahora viene la consecuencia, ahora viene no las palabras, sino las obras. Ya le había dicho palabra, todo lo que era la Virgen María, la obra maestra de Dios, lo que había hecho Dios en la Virgen María, ahora ya no palabra, hechos. Llega y saluda a Santa Isabel, y cuando saluda a Santa Isabel, se confirma lo que le había dicho antes el ángel. Isabel queda llena del Espíritu Santo. Cuando Isabel queda llena del Espíritu Santo, se le ilumina la mente, se le ilumina el corazón, se le ilumina todo. ¿Y qué dice Santa Isabel? Bendita tú entre las mujeres. Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, viene a decir que es la obra maestra del Señor entre todas las mujeres. Es la bendita entre todas las mujeres, obra maestra del Señor. Sigue. Y bendito el fruto de tu vientre. Y esa obra maestra del Señor es bendita. Como tan bendito es el fruto de su vientre. Los protestantes dicen, el fruto de su vientre sí es bendito. Pero María no. ¿Qué Biblia leen? Porque aquí dice que los dos son benditos. Bendita tú y bendito el fruto. Y los protestantes dicen, el fruto sí, María no. ¿Qué Biblia leen? Los católicos creemos en la palabra. Y si la palabra dice, bendita tú, ella es bendita entre todas las mujeres, gústele, que no le guste. He dicho, caso cerrado, no se hable más porque creemos en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Listo. Porque la fe viene de la palabra de Dios. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y ahora expresa cómo un cristiano lleno del Espíritu Santo respeta, admira, alaba y bendice a la Virgen María. Escuche. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Llena del Espíritu Santo, descubrió lo que los protestantes no han descubierto, porque todavía les falta el Espíritu Santo. El día en que los protestantes los ilumine el Espíritu Santo, van a descubrir que la Virgen María la tenemos que respetar. ¿Quién soy yo? Que nosotros al lado de ella no somos nada. No porque ella sea una diosa, sino porque ella es, ¿cómo te explico? Porque ella es la madre, o sea, ¿cómo te explico? Porque ella es la madre de mi Señor. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Naguara. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que todos juntos hayamos podido encontrar varias lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios María Santísima los acompañe. Hasta pronto.